Hoy es viernes. Y estamos llegando a la Plaza Pringles, en el microcentro de la ciudad de San Luis. Estamos buscando a la agrupación de jóvenes Suena el Bajo. Ellos dicen, hoy hay misa. Suena el Bajo, un movimiento de jóvenes preocupados por la justicia social. Se organizaron para desarrollar actividades como ollas populares y talleres en las plazas y espacios públicos, tanto en la ciudad de San Luis como en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Ella es Jazmín Vallejos. Es artista y es una de las jóvenes referentes de la agrupación. Suena el Bajo nace en el 2021 como un proyecto de artistas independientes que veíamos mucho la preocupación, la preocupación con la que arrancamos fue por qué el arte no llega a todos lados de la misma forma. Era como la pregunta que nos hacíamos mucho. Éramos bailarines y raperos, siempre del ámbito del hip hop. Y nada, comenzamos yendo al barrio La República a dar talleres. Empezamos con talleres de rap, con talleres de baile. Después empezamos a tener más llegada a los vecinos y a las vecinas del mismo barrio, y construimos un centro cultural ahí en el República, donde no solamente hacíamos talleres, sino que repartíamos la merienda también a los pibes que iban. Y siempre el grupo estuvo muy atravesado por las injusticias que sucedían. Siempre creo que es algo lo que nos unió principalmente fue eso. Y comenzamos a darnos cuenta que a las mismas compes a las que nosotros participábamos se hacían en espacios cerrados, en espacios privados, no hace mucho que no se hacían en espacios públicos. Y post pandemia todo lo que fue espacios públicos estuvo totalmente limitado para hacer actividades culturales, y les sucedía mucho a los pibes que o los reprimía la policía o les caía municipalidad, etcétera. Así que nada, la iniciativa en ese año fue retomar las plazas, retomar los espacios públicos, volver la cultura a esos espacios, así que... Del 2021 arrancamos con las compes de rap y compes de baile, que fue todo un proceso también, porque digo, de pasar de mucho tiempo, casi 4 años que no se hacían las actividades culturales en los espacios públicos, no fue bienvenida la actividad que hicimos, nos cayó municipalidad, la policía, etcétera. Pero fue un gran inicio, digo, porque no solamente fue nuestra iniciativa para la plaza o para el espacio público o para la comunidad, sino también fue poder prender esa chispa
para que quienes quisieran hacerlo lo puedan hacer y poder repartirlo también. Y en esta cuestión de la pregunta que teníamos de cómo hacer que el arte llegue a todos lados de la misma forma, lo que más encontramos fueron los espacios públicos, que son los lugares donde la gente cruza, es la plaza, nuestra plaza del arte que le decimos nosotros, la plaza donde pasa todo el mundo, donde si tenés que ir a la escuela pasás, si tenés que ir al trabajo pasás, si tenés que hacer tiempo estás, y poder llevarla ahí. Y comenzamos con eso y después fue muy atravesado, como decía al principio, sobre las injusticias. Siempre nos hemos encontrado marchando por las cosas que sucedían, tanto femicidios como marchas por la educación, como marchas de jubilados, como las diferentes... las marchas en contra del gatillo fácil. Y después un trabajo muy profundo en las redes sociales también, desde ese año, desde el 2021, donde capaz que no se le daba tanta importancia a las redes sociales como se les da hoy, con tanta constancia. Nosotros propusimos poder disputar los dos espacios, la territorialidad, porque si hay algo que nos atraviesa un montón es la territorialidad, porque no es lo mismo estar que no estar para nosotros, pero sí la importancia de poder también disputar esa virtualidad donde pasan tantas cosas en la virtualidad y uno consume tantas pelotudeces, perdón por la palabra, y poder dejar un contenido que pueda prender ese bichito también, tanto en la territorialidad como en la virtualidad. Y es que estamos viviendo una transición hacia un ecosistema digital. Estamos en los tiempos de las narrativas transmedia, la cultura participativa, una cultura de la convergencia, que influye de manera profunda en el público al transformar su rol de un receptor pasivo a un actor central y dinámico en este ecosistema mediático. Según un académico estadounidense de los medios de comunicación, actualmente profesor de comunicación, periodismo y artes cinemáticas, ganador del premio Peter de Flores por su labor como profesor de humanidades y codirector del MIT en el programa de estudios comparados de medios de comunicación, Henry Jenkins, este fenómeno no es solo un cambio tecnológico, sino un cambio cultural, donde se anima a los consumidores a buscar nueva información y a establecer conexiones entre contenidos mediáticos que se encuentran dispersos en diversas plataformas. Es la transformación del sujeto, de audiencia a prosumidor,
el cambio de una audiencia pasiva hacia un público crítico y finalmente al prosumidor, un término acuñado por Alvin Toffler, que describe a un usuario que produce y consume contenido simultáneamente. En la práctica esto significa que el público ya no solo consume noticias o entretenimiento, sino que los comenta, los comparte y genera su propio contenido, con fotos, hilos en redes sociales, videos, convirtiéndose en una pieza activa que legitima y distribuye los contenidos. Él es Tomás Lara, integrante de Suena al Bajo. Tiene 19 años, es del interior de San Luis y se radicó en la ciudad para estudiar y principalmente acompañar y comprometerse con las actividades del grupo. Se ha quedado tan en un solo espacio que te dicen solo unos pocos pueden hacer esto y si yo aprendí a rapear en Concarán, ¿por qué no va a poder aprender a rapear a alguien que pasa todos los días por el centro, que pasa todos los días en su barrio, que hoy en día puede conseguir un celular, el celular de un amigo, de un familiar, de lo que sea? Bajo esta cultura, el contenido mediático adquiere una función sociológica. Según Belén Igarzábal, que es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Psicología y magíster en Periodismo, y parte de la lista de expertos de la UNESCO, el contenido funciona como un lubricante social. El público utiliza y comparte contenidos para decir algo de sí mismo y construir su identidad frente a sus pares. La interacción ya no es unidireccional. Los usuarios comparten algo porque los identifica o les permite entablar una conversación con otros. Con la pequeña corta historia de nuestro grupo, Evento canónico exactamente, fue en el 2022, a nosotros nos reprime la policía en la Plaza del Arte. Una compe normal, un domingo, como veníamos haciendo, eran las 3 de la tarde, nos cayeron 60 efectivos policiales, nos echaron de la plaza a los tiros, se llevaron preso a 9 pibes, 3 de esos pibes eran menores. Policía cachó y golpeó a pibes. Estaban reunidos en una plaza. Hay 5 detenidos. A ver, tiene audio, ¿no? Sí. Y ahí nos entró la incertidumbre más grande del decir qué se hace en estos momentos, que nada, éramos todos guachos en ese momento y que no sabíamos cómo accionar en ese sentido, y nos salvó la organización realmente porque dijimos, no los vamos a dejar solos a los pibes. Entonces llevamos la compa a la comisaría, fuimos y a la primera hicimos la compra en la puerta de la comisaría y dijimos, hasta que los pibes no lo saquen de acá no nos vamos a ir. Y nuevamente entra también esta herramienta de la virtualidad porque se nos prendió una lamparita en ese momento y dijimos, ¿cómo hacemos para mostrarle a la gente lo que nos pasó? Porque realmente, no sé, nos llegaban videos de gente que estaba tomando mate en la plaza o gente que salió de su balcón a colgar la ropa, que habían grabado lo que nos había sucedido. Entonces juntamos todo ese material, hicimos un video y lo difundimos en las redes sociales y fue un boom. Digo, porque posta fue una actividad, o sea, fue un momento que no solamente nos marcó a nosotros, sino que indignó a mucha gente. Se acerca la policía y les da a entender, porque los chicos lo niegan, de que estaban fumando marihuana. Y en ese momento le piden los documentos. Todo en la misma situación. Le dice, pará, no estamos haciendo nada. Al grupito. Exactamente, no estamos haciendo nada, vamos a hacer una especie de concurso. De ahí se desató. Lo que no es cacheo, repito, es esta violencia por parte de la policía. Tiene 3 millones de reproducciones, le llegó a artistas como Trueno, Duki, Woz, Sara Eve, artistas que nosotros escuchamos, y referenciamos mucho en lo que nosotros hacemos. Y ese boom fue decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora con esto qué hacemos? Porque no es solamente una cuestión de, como nos pasó a nosotros, solamente lo vamos a difundir, sino que Suena al Bajo empezó a ser también un recursero de todos esos pibes y pibas que hacían competencias de freestyle en diferentes partes del país y eran reprimidos por la policía. Entonces comenzó a ser también un lugar de disputa y de
más que disputa también de demostrar la realidad. La convergencia influye en cómo y cuándo el público consume medios, dando lugar al concepto de ocio intersticial o burbujas de ocio, desarrollado por Roberto Igarza. Según el doctor en comunicación social por la Universidad Austral y docente de posgrado en maestrías y doctorados en diversas universidades del país, el público aprovecha las pequeñas pausas del día para construir contenidos en sus dispositivos móviles. Esto fomenta la demanda de snack content o microformatos como Reels o TikToks, que son cápsulas de información de consumo rápido diseñadas para captar la atención en pocos segundos. Esta cultura de la convergencia provocó un traslado del control desde el emisor hacia el consumidor. El público ahora puede acceder directamente a las fuentes o a los creadores sin la necesidad de intermediarios, como grandes medios o agencias. El éxito de un proyecto mediático hoy depende de su capacidad para permitir que el usuario participe. Si un proyecto es cerrado y no deja espacio para la interacción del consumidor, tiende a fracasar en este nuevo entorno. Podemos decir que hay beneficios y riesgos en este tipo de comunicación. Por un lado, las plataformas se benefician de tener contenido y también los datos de los momentos en que los usuarios consumen estos contenidos, sus rangos de edades, sus tiempos libres, sus intereses. Y por otro lado, quienes consumen y producen este contenido encuentran una rápida difusión. Temas sociales se pueden comunicar y viralizar en cuestión de minutos. Y como que ese fue nuestro objetivo en un principio y después, bueno, fue mutando también en el sentido en el que fuimos creciendo nosotros también. Éramos pibes de, en ese momento, 18, 19, 20 años. Él sigue teniendo 19 años, así que no voy a decir nada. Pero justamente la idea era esa, poder generar un espacio donde quienes quisieran hacer cultura lo pudieran hacer y siempre desde la mirada, desde el arte popular, que es ese arte que disputa, ese arte que incomoda, ese arte que dice lo que muchos no quieren decir, y por eso tan interpelados por las injusticias y por todo lo que sucede en nuestra provincia. Digo que... mostrar lo que alguien más no dice, y también es un espacio de salud mental, principalmente el arte, donde encontrábamos que había pibes y pibas que venían de sus barrios, donde la policía los reprimía de la misma forma que nos reprimía a nosotros, pero todos los días, o que no llegaban a fin de mes, o que no tenían comida, o que no tenían acceso a la educación, y encontramos también ahí en la plaza un espacio para discutir de esas cosas, para poder decir, che, esto no está bueno, y cómo hacemos para que no sea solamente una competencia de rap, sino también sea un espacio donde se dispute poder popular, realmente. El habitar la plaza, ¿no? Un espacio público, un espacio en el que tradicionalmente, históricamente, ¿no? La gente se junta a bailar, se junta a cantar. Sí, la plaza es el lugar para habitar y discutir. Desde la Revolución de Mayo la gente se juntó en la plaza. Total, digamos. Es un espacio de encuentro. Exactamente, es un espacio de encuentro. Y ustedes se encontraron en la plaza con las compes y también se encontraron con otras cosas, con otras realidades sociales. Total.
Sí, en 2023, 2024, arrancamos con 2023 con las ollas populares, porque también fue ver que en el mismo espacio donde nosotros hacíamos una actividad cultural había un pibe que estaba durmiendo en la misma plaza en la que nosotros hacíamos rap. Y nada, esa discusión también fue decir, ¿qué hacemos con esto? Porque también comprendemos que no vamos a poder salvar el hambre del mundo, ni mucho menos poder hacer algo muy grande, pero sí la olla en la plaza es denuncia. Es denuncia de que en San Luis hay hambre, de que en San Luis hay más de 70 personas que viven en situación de calle, que solamente 70 van a comer a la olla todos los viernes, y que la organización te salva también. Eso es porque digo, fue inventar o errar. Un día cocinamos en una casa y dijimos, bueno, llevamos la olla a la plaza. Después dijimos, ¿y si conseguimos una ANAFE? ¿Y qué nos irán a sacar? Porque los permisos, la municipalidad, bla, 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 de enrosques infinitos y discusiones entre nosotros, de decir, bueno, ¿cómo lo encaramos? Porque, digo, la primera vez que pusimos una olla en la plaza fueron a comer 100 personas, que nosotros no sabíamos con qué número nos íbamos a encontrar, ni cuánto arroz teníamos que hacer, ni cuántas bandejas teníamos que comprar, porque realmente no teníamos ese número de personas que se iban a acercar. Y fue un proceso organizativo zarpado, porque digo, en ese camino también se han sumado un montón de personas que se interpelaron por la situación y que también era una cuestión de qué hacen 5 jóvenes poniendo una olla popular en el medio de la plaza. Como que esa era la incertidumbre que le generaba a la gente que pasaba. Y bueno, después de eso nunca más dejamos un viernes de estar en la plaza. Fue una cuestión que hemos mantenido hace ya 3 años, donde dijimos, bueno, si esto va a ser nuestra actividad de denuncia principalmente y de organización, no podemos no estar. Tranquila la plaza. ¿Cómo va el guiso? Todo bien, de 10. Espectacular. ¿El Cristian no tendrá? Preguntale si trajeron cubierto de allá. Con las viandas. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hay una gran parte de la juventud que ya está harta de mirar para otro lado porque lamentablemente desde algunas crianzas o desde momentos ya viejísimos te vienen enseñando constantemente a mirar hacia otro lado. Yo creo que al uno le da, o sea, mi vieja me dio mínima soltura de hacer lo que quieras, que yo te voy a bancar, y me vine directamente a este lado porque me sentí harto, me sentí cansado de esas dos respuestas, de mirar para otro lado y de no puedes hacer nada. O sea, sabemos perfectamente, como dijo la Jazz recién, que no vamos a sacar el hambre del mundo, ni siquiera de la provincia y ni siquiera de la plaza, pero sí vamos a seguir denunciando que hay gente que está pasando hambre y aún así en Villa Merced te clavan una nueva ley que si te ven revisando la basura te van a hacer pagar una denuncia, que eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. ¿Cómo va, Carlos? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Siempre venía a cocinar, Carlos? Siempre, todos los viernes. ¿Todos los viernes? Todos los viernes.
¿Y qué se cocina normalmente? Normalmente guisos o de arroz o de fideos, o cuando tenemos alguna otra cosa ponemos atún, pollo, cerdo. Depende, lo que vaya variando, lo que se pueda conseguir. Detrás de cada estadística económica hay rostros, historias y mesas familiares que deben reconfigurarse día a día. Hablar de pobreza en Argentina no es solo analizar índices, es entender la realidad de millones de personas. Miremos el mapa grande. Los últimos datos del INDEC revelan que la pobreza a nivel nacional se ubicó en el 28,2%. Esto significa que cerca de 13 millones de argentinos no llegan a cubrir la canasta básica total. Por otro lado, la indigencia. Aquellas familias cuyos ingresos ni siquiera alcanzan para garantizar una alimentación mínima, se posicionó en el 6,3%. Aunque los números muestran una desaceleración respecto a picos anteriores, el tejido social sigue lastimado. Y el impacto más doloroso se lo llevan los más chicos. 4 de cada 10 niños menores de 14 años en la Argentina crecen bajo la línea de pobreza. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos foco en San Luis? Al poner la lupa en el aglomerado del Gran San Luis, la realidad local nos muestra sus propios desafíos. Aquí, la pobreza afecta al 30,1% de la población. Estamos hablando de más de 76.500 vecinos y vecinas que hoy no logran cubrir sus necesidades básicas. Si bien este porcentaje representa una baja histórica respecto a años anteriores y consolida una tendencia de estabilización, la cifra local se mantiene casi 2 puntos por encima del promedio nacional. Sin embargo, hay datos donde San Luis logra diferenciarse de manera positiva. La indigencia. Mientras el promedio del país roza el 6,5%, en el Gran San Luis la indigencia se ubicó en el 3,4%, afectando a unas 8.600 personas. Un indicador que se mantiene notablemente por debajo de la media nacional, reflejando que, aunque la vulnerabilidad es alta, los extremos más severos del hambre han logrado contenerse con mayor eficacia en la provincia. Los números nos dan un mapa, pero no el destino. Reducir estos márgenes, transformar los porcentajes en oportunidades reales y garantizar que menos puntanos y argentinos queden al margen sigue siendo la urgencia y el desafío estructural más grande de nuestro tiempo. Porque la economía solo cierra cuando cierra con la gente adentro. Hace unos días lo veníamos charlando de qué papel está cumpliendo el arte popular hoy en día, en la actualidad, y es una contradicción enorme de que está en todos lados, pero al mismo tiempo no está en ningún lado, porque no se le da lugar, porque es el arte que te lleva a cuestionarte, claro, a pensar, a querer formarte, a querer saber más, a querer ver más, porque no queda solo en formarse y saber, sino queda en también ejercer eso que sabes, en habitar esos espacios donde sabes que no hay agua, que no hay luz, que no hay arte, o sea, que no hay nada, y es lo más inhumano que puede existir, o sea... Total. Los barrios, la plaza, todos los espacios, digo, es como, y en esto que decía el Tommy, es como la discusión de qué rol cumplimos hoy como juventud también, en ese sentido, de por qué se dice que la juventud está perdida y por qué tantos jóvenes votaron a la derecha, y fue porque claramente no les abrieron los espacios, fue porque claramente nadie entendió qué estaba sucediendo con esa juventud. Vos lo nombraste después de la pandemia, la ruptura social que se engendró, digo, en la gente, los ataques de pánico, la depresión, la adicción a la virtualidad, la adicción a las pastillas para dormir, etcétera, entre todo eso, a nuestra juventud nos atraviesa, digo, nadie está exento de esa situación y siempre consideramos el arte esa herramienta para decir, bueno, de una, todos la estamos pasando en esa misma situación,
pero ¿qué hacemos al respecto? Como que esa es ¿y qué más hacemos al respecto? Esa es como la pregunta que nos atraviesa a nosotros todo el tiempo, y que no somos unos jóvenes que a veces nos nunca me sale esta palabra, pero nos subestiman y piensan que somos unos chabones que van, ponen una olla, se sacan una foto con los pobres y después se vuelven a su casa. Y en realidad lo que nosotros construimos en la plaza es organización popular, y es uno de los pibes el viernes pasado nos decía, de los pibes que va a comer, les agradezco porque ustedes hacen que nosotros seamos visibles, y no visibles para que la otra gente nos vea, sino porque ustedes saben que nosotros existimos. Nosotros sabemos los nombres, sabemos dónde trabajan, si tienen familia, dónde duermen. No por una cuestión de mirá cuántos pobres contamos, sino por una cuestión de humanidad, de ser humano con la otra persona, de decir, yo sé que hay una situación que no te voy a solventar y que no te puedo meter a mi casa a dormir conmigo. Pero sí me voy el viernes preocupado por si el Gaby irá a probar la semana que viene las materias del secundario. Exactamente. O si habrá hablado con los hijos, ¿entendés? Esas cuestiones y que es eso, o sea, realmente el objetivo de que tiene Suena al Bajo es construir humanidad. Debajo de la línea de indigencia existe una realidad todavía más desprotegida, la de quienes no tienen techo. Aunque San Luis registra tasas de indigencia menores al promedio del país, la problemática de las personas en situación de calle es una herida visible en nuestras noches urbanas. Se estima que entre 60 y 80 personas atraviesan esta situación en la capital puntana. Ante esto, las respuestas combinan el esfuerzo del Estado y el corazón de las organizaciones civiles, como Suena al Bajo. Con la llegada de los primeros fríos, se activan los operativos frío y refugios temporales, espacios que no solo ofrecen un plato de comida caliente y una cama para pasar la noche, sino también asistencia médica primaria y la posibilidad de ducharse. Paralelamente, redes de voluntarios recorren las plazas y calles céntricas, brindando contención y abrigo. El gran desafío actual va más allá de la emergencia invernal. El objetivo de estas medidas es el censo constante y el abordaje interdisciplinario para lograr la reinserción social y laboral de quienes hoy duermen a la intemperie. Porque una ciudad más justa se mide fundamentalmente por cómo cuida a sus ciudadanos más desamparados. Y es universal, es lo que dice el Tommy. Nosotros estamos todos los miércoles con los jubilados, porque comprendimos también que hoy son los jubilados quienes tienen esa punta de flecha de la lucha, de quienes fueron los únicos que pudieron mantener la calle activa desde el gobierno nefasto que tenemos. Entonces, como que dijimos, no podemos no estar acá si nosotros también estamos denunciando lo que está sucediendo en esta provincia, y ni siquiera solamente de la provincia, porque nosotros también discutimos de que, no sé, lo que se planteó ahora en Mercedes, la ley esa que se quería implementar, en Buenos Aires ya está funcionando. En Buenos Aires te cobran efectivamente plata por estar basureando, y es como, la gente no quiere basurear porque tiene ganas de meterse adentro de un container. Nos juntamos a las 11 de la mañana en la plaza, nosotros tenemos toda una distribución de ir a buscar la olla, ir a buscar las donaciones, y siempre tenemos nuestro gran cocinero, que es el Gringo, que el Gringo es un señor que un día cayó randommente a la plaza y dijo, ¿puedo cocinar? Le dijimos que sí, y desde ahí no le podés tocar la olla porque la olla es suya. Sí, total. Y tiene la gran receta de los grandes guisos de la plaza. Claro.
ayer y hoy hemos estado haciendo actividades de financiamiento porque, como lo dijo al principio mi querida amiga Haas, somos artistas independientes y ser independiente significa ser pobre hoy en día, así que nada, si cualquier cosa quieren unos pancitos y nos quieren ayudar nos pueden seguir en el Instagram, que es Suena el Bajo _, ahí vamos a estar avisando cada vez que estemos haciendo pancitos, turrón de cualquier, ¿qué más empanadas, sorrentino, hacemos cualquier cosa, ya sea una rifa también, vamos a estarlo subiendo por ahí. Y otra forma de ayudarnos también a hacer todo esto es un alias, ya que hoy en día nos sigue gente de todos lados y seguramente en la radio los está escuchando gente de otros lugares también, que el alias es suenaelbajo.sl. Ahí nosotros utilizamos esa plata pura y exclusivamente para lo que sea que necesite la olla o para lo que sea que necesitemos nosotros en base a estas actividades que hacemos, ¿no? Que sería, no sé, tenemos que ir al barrio, sacamos los pasajes de ahí, o inclusive, obviamente que es muy difícil poder manejarse y viajar hoy en día. Los pasajes a Luján salen 10.800 pesos y cuando empezamos a viajar en un momento salían 800 pesos, entonces como es muy difícil, y en la cuestión de, ser autogestivo también, y no ponerle un pero al no puedo viajar porque no tenemos plata, sino poder encontrar también esa variante que también nos hace ser mucho más autogestivos que nunca, decir, buscarle la vuelta también, porque nuestra militancia en el arte, nuestra militancia en lo territorial es para nosotros lo que nos hace despertarnos todos los días. Y también voy a aprovechar porque nos habías contado que habías estado charlando con Lucas. También estábamos en Río Cuarto, que es un compañero de acá de San Luis que se fue a vivir a Río Cuarto para seguir construyendo justamente también esto que venimos haciendo. Están los pibes de Suena el Bajo en Río Cuarto que hacen una olla popular en la Plaza Alberdi, que hacen talleres en el Cura Brochero, que es un espacio barrial del barrio Alberdi. Talleres de todo tipo, están todos los viernes ahí, hay diferentes artistas, hay pedagogas, hay personas que hacen acompañamiento a pibes que tienen problemas con la adicción, hay un montón de actividades, así que también si hay gente de Río Cuarto, si se quieren acercar, son más que bienvenidos. Hemos llegado a una instancia de decir, la lucha hoy es una sola, y no sé, el miércoles pasado, ayer, marchamos con las personas con discapacidad. La discusión va en términos de hay que discutir, pero tampoco hay que discutir y no hacer nada, porque también es una cuestión que nosotros criticamos mucho, de decir, hay que salirse de la rosca institucionalista y poder poner los pies en la tierra, poder poner los pies en esa esquina, poder poner los pies en la plaza, poder poner los pies en el barrio. Cruzar el programa, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las venas besan en el corazón. Más allá del mar habrá una flor, donde cada mañana brille más. Buscará mi destino, las piedras de mi vida. Yo creo que justamente hoy discutíamos con los jubilados en esta cuestión de qué es lo que nos hace ir todos los miércoles a la plaza, qué es lo que nos hace ir todos los viernes a la olla,
qué es lo que hace que cada vez más pibes tengan ganas de sumarse a esta iniciativa. Y creo que lo que nos une, lo que terminamos de definir fue las ganas de seguir luchando y las ganas de realmente transformar este sistema tan oscuro en el que vivimos. Digo, quedó todo el chimichurri ahí, no. Quedó todo lo comido. Me voló la gorra, estaba fumando, ¿Lo parece? ¿Cocina bien, Carlos? Sí, perfecto. Todo bien. El gringo. Nuestro análisis del día a día está haciendo que cada vez nos quieren, primero, más individualistas, porque eso es algo muy profundo, digo, esta cuestión de ser exitoso, ser tu propio jefe, de vestirte de esta forma porque todos nos vestimos igual, bueno, todas esas cuestiones, el clean look y todas esas cuestiones, es como muy profunda la cuestión del individualismo. No sé, a nosotros nos pasa en la plaza, ponerle Juan, él es ingeniero en sonido, tiene 3 trabajos y vive en el refugio, porque no le alcanza para pagarse ni siquiera una pieza. Claro. Entonces, esta cuestión también, eso lo que charlábamos recién, no hay trabajo, los trabajos que hay están totalmente precarizados, los espacios de supuestamente laburo en blanco, cada vez cobras menos, o sea, tenés menos acceso a la salud. ¿Cómo hacemos del espacio organizativo un espacio de, no solamente de acompañamiento, de escucha y de contención, sino un espacio donde ideemos actividades o formas de llegarle a la gente? Bueno, dale, colla. Ahora nos llevamos para la casa de unos compañeros, se lava la olla. Ajá. Para ya dejarla preparada, porque encima que nos vamos de viaje todos juntos, la otra mitad ya se fue a Luján y ahora quedamos nosotros, lo llevamos para la casa, lavamos la olla. Entonces, ¿cómo le llegamos a esa gente que no tiene la culpa de que el gobierno sea lo que sea, sino de la banal desinformación que existe y la sobreinformación que existe en las redes sociales? Entonces, lo que siempre decimos, hay que luchar, porque no nos queda otra, y lucharemos y estaremos en esa esquina del Correo y en esta plaza hasta que, como decimos nosotros siempre, hasta que todo sea como lo soñamos, hasta que ese proyecto de país y ese proyecto popular que nosotros queremos construir se pueda realizar, y también es la discusión acompañada de la práctica. Si nosotros no tenemos los pies en el barrio, si no tenemos los pies en la plaza, si no tenemos los pies en la universidad, si no tenemos los pies en la marcha de jubilados, no podemos comprender cómo está sucediendo el mundo. Porque no podemos realmente llegarle a esa gente y poder sentarte y escuchar. Porque a veces, o por lo menos lo que nos sucede a nosotros, a veces la gente necesita que solamente escuches qué es lo que está sucediendo, que es algo que los políticos no hacen.
te la pongo. Qué tarado.